Perfecto, muchas gracias entonces a todos por haber dado el visto bueno con respecto al audio y la imagen y comenzamos entonces un nuevo Watch This Webinar. Ya es día martes 23 de octubre, son las 5:30, cerrado el mercado de Estados Unidos y comenzamos a revisar las principales oportunidades de esta semana del reporte que se ha divulgado para todos los usuarios premium dentro de los últimos días. En pantalla vamos a hacer una revisión del S&P obviamente y el DAX para considerar algunas situaciones que me parecen sumamente importantes considerando los comentarios que dejamos en el chat traders esta mañana en donde las divergencias parecían ser la nota que debíamos estar pendientes, sobre todo la zona de soporte en torno a los 2.700 puntos que esperábamos que una caída fugaz y una recuperación a lo largo de la jornada, algo que realmente sucedió. Tenemos un cierre negativo del día de hoy, pero aún así tenemos una sesión en la cual el mercado busca recuperar terreno y no perder los mínimos anteriores. Esto nos podría entonces dar cuenta de estos escenarios de vuelta o escenarios de recuperación más lentos obviamente de lo habitual, pero aún así un escenario de recuperación para la cotización de las acciones americanas. Ahora, tenemos que entender una situación muy interesante. Hay divergencia entre el precio y el RSI, obviamente son divergencias un poco más agresivas que de lo habitual que nosotros revisamos, como ustedes pueden ver, mínimos decrecientes en el precio, mínimos crecientes en el RSI, o al menos todavía no vemos una figura de cambio en el RSI, pero lo podemos llegar a considerar. Por otro lado, el DAX, como ustedes se pueden dar cuenta, todavía no tenemos acá una imagen muy prolija de lo que está sucediendo con el DAX o las tendencias, algo que vamos a estar corrigiendo durante los próximos días y vamos a dejar obviamente los comentarios en el chat de traders, pero lo que me parece interesante, más allá de que haya perdido una de las tendencias que estuvimos revisando para el precio, me parece que aquí debemos hacer una corrección de lo que el mercado nos está presentando y precisamente es esta línea de tendencia que estamos revisando para un gráfico incluso mensual, como ustedes se van a poder percatar de la reacción del mercado, la cual busca finalmente buscar algunos niveles de apoyo. A nivel mensual, fíjense lo que hace, el precio alcanza la media móvil exponencial de 50 periodos y es por eso que ya comenzamos a ver un rebote en la cotización de las principales acciones de Europa. Ahora, ¿qué tenemos que tener en consideración para este mes? Recuerden que las semanas anteriores habíamos estado viendo velas de desaceleración anteriormente y lo que nosotros comprendemos de este mes de octubre es que el mercado sigue todavía estimulado por un escenario de pesimismo en Italia y obviamente la relación que pueda tener Europa. También obviamente hay algunos estragos con la situación en el Brexit, pero puntualmente lo que estamos revisando es Italia frente a la Unión Europea. ¿Cuál es lo más importante por el minuto? Rechazo a la media móvil exponencial de 50 periodos, ya se da el día de hoy con un cierre relativamente positivo, un positivo de acuerdo a la apertura negativa que tiene el día de hoy, pero con respecto obviamente a la intradiario tenemos un cierre positivo y un escenario de divergencia también en el RSI con respecto al precio. Fíjense, mínimos decrecientes, lo vamos acá a marcar, mínimos decrecientes en el precio, mientras que el RSI dibuja mínimos crecientes. Ahora, ¿cuál es lo interesante de esto también a considerar? Es una situación en la cual en el gráfico semanal todavía seguimos revisando este patrón bajista. En el RSI, un patrón bajista que de llegar a vulnerar ya estaríamos considerando por sobre todas las cosas el estar largo en la renta variable europea y eso es lo que veo bien puntualmente en el DAX alemán. Debemos considerar también la descorrelación que el mercado ha venido trayendo con respecto a las acciones americanas y es por eso que me parece muy interesante la situación o bien por la situación en la cual se encuentran las acciones europeas para considerar potenciales también escenarios de soporte en el RSI que ya habíamos estado comentando con anterioridad. Por lo tanto, hay que esperar muy atento del cierre esta semana que de recuperar los mínimos anteriores, los cuales me refiero y los marco acá con el resaltador, estos mínimos de llegar a recuperar estos valores, considero obviamente ya un escenario alcista que estaríamos incluso anticipando la ruptura del RSI bajista que comentábamos anteriormente. Por lo tanto, muy atentos vamos a estar al cierre esta semana, que entonces por sobre los 11.600, 11.800 puntos vamos a estar buscando posiciones en largo en el DAX para venir a buscar obviamente líneas de tendencia, pero sobre todo cuando el DAX recupere o bien el RSI del DAX recupere estos niveles, vamos a estar atentos a las rupturas que se puedan dar y obviamente muy probablemente el precio va a estar en una zona de consolidación o bien acumulando fuerza para llegar a romper líneas de tendencia que el mercado viene registrando anteriormente. A mi parecer y de acuerdo a lo que habíamos comentado anteriormente, esta zona de soporte, el neckline para el hombro, cabeza, hombro, esta figura de vuelta que habitualmente estuvimos revisando,
me parece que es algo que no va a llegar a pasar, no va a llegar a darse esta caída tan agresiva por parte del DAX, sino que vamos a ver recuperaciones durante los últimos meses de este año 2018 para que estemos atentos. En el caso del S&P, ¿cómo jugar alguna idea? Yo sé que hay algunos de los clientes y usuarios premium que están con posiciones de compra en torno a los niveles, hay algunos en 2700 aproximadamente, otros en 2035, pero todos posicionados en compra a partir de estos niveles, que ya es lo interesante a considerar potenciales escenarios de rebote. Ahora, no creo que el rebote sea de forma inmediata, veamos obviamente un precio en torno a los 2800 de forma rápida, sino que se va a tomar un poco más de tiempo. Y es por eso que lo que estaría atento serían a esta, primero que todo, esta secuencia bajista que el mercado dibuja, la cual resalto acá, toda esta secuencia de máximos decrecientes que va a ser importante para el precio, pero también a estos mínimos que el mercado está respetando aparentemente, esta franja de resistencia. Ahora, ¿qué podríamos estar revisando de esta recuperación? Que me parece que es muy interesante, sobre todo también por la divergencia que el RSI marca con respecto al precio. Me parece que aquí podría haber incluso una nueva caída del RSI. Lo que vamos a estar esperando es que el precio vuelva a buscar un descenso, ya sea a llegar a desarrollar una tendencia en el RSI, y vamos a estar buscando este tercer punto de apoyo para buscar potenciales compras, o inclusive podríamos ver un RSI incluso un poco más abajo, pero lo interesante de eso es que el precio no debería caer por debajo de este mínimo. Inclusive me parece que es muy interesante que si el precio llega a caer hacia esta zona, es la que nosotros vamos a estar considerando como una posición de compra en torno a los 2.713 puntos, como también lo señalamos en registros anteriores, en el closing bell de la semana pasada, en el día viernes, y también en el reporte que se les hizo llegar la tarde de ayer a todos ustedes. Ahora, esta situación, al revisar obviamente un gráfico intradiario, se vuelve mucho más interesante porque podemos medir de alguna u otra forma, podemos hacer una medición del impulso alcista que viene presentando el mercado, que el precio rechaza la media móvil, hay obviamente un impulso alcista, y este impulso alcista lo que hace o lo que podría llegar a hacer es venir a buscar niveles de Fibonacci, y el más interesante que me parece es el 61.8, que calza con los niveles que nosotros estuvimos comentando, o sea, los 2.716, 2.713 puntos para considerar potenciales escenarios de compra. Ahora, ¿qué podría pasar durante las próximas horas? Es que efectivamente se respeten líneas de tendencia o en esta secuencia de máximos decrecientes. Hay una zona de acumulación, que es lo que podríamos hablar de un cierre parcialmente negativo el día de mañana, con una vela bajista, pero ya recuperando de cara al día jueves o viernes un escenario obviamente alcista o bien con una preponderancia de las compras mucho mayor. Así que estaríamos considerando los retrocesos hacia esta zona, figuras de consolidación en todos estos niveles para buscar potenciales escenarios de compra y anticipar cualquier movimiento. Ahora, no descartamos tampoco que el mercado haga obviamente este escenario de consolidación, rebote, venga a buscar la línea de tendencia que comentamos, caiga nuevamente y desarrolle incluso una línea de tendencia un poco más clara a corto plazo que nos lleve a buscar una ruptura de esta secuencia bajista que marca durante las últimas horas de transacción, o los últimos 2-3 días aproximadamente. El par que volvemos a revisar ya con categoría es el dólar frente al yen. Debemos recordar que nosotros estuvimos considerando, y lo comentamos en el reporte de esta semana y la semana pasada, una potencial caída hacia esta línea de tendencia, algo que me parece por el minuto está lejos de ser alcanzado. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que estamos revisando es que a corto plazo el mercado comienza a respetar las anteriores líneas de tendencia, o se desarrollan finalmente las líneas de tendencia que estuvimos revisando, y el precio lo que hace es finalmente respetar niveles mínimos y máximos que anteriormente se registran, un punto pivote intermedio, por así decirlo, y el rechazo que el mercado busca, o bien en la zona de resistencia en torno a los 212.60, toda esta franja puntualmente, lo que hace es simplemente presentar un retroceso para venir a buscar nuevos impulsos alcistas en línea finalmente con la recuperación de las bolsas americanas, y obviamente dejando de lado un poco el pánico que el mercado ha tenido durante los últimos días. Ahora, ¿cuál es la situación? Que finalmente el precio cierra por sobre la media móvil de exponencial de 50 periodos, lo que me parece interesante considerar ya un escenario, obviamente una holgura mucho mayor para pensar en el escenario de recuperación. Y al mirar un gráfico de 4 horas, lo que nosotros consideramos simplemente es un potencial escenario incluso hasta de una figura de hombro cabeza a hombro, que podríamos estar todavía dándole cabida a un descenso a la cotización del par. Y es por eso que podría todavía existir la posibilidad de venir a buscar esta zona de líneas de tendencia, algo que no descarto, junto obviamente con el descenso que estábamos mostrando para
la renta variable en Estados Unidos, como lo veíamos para el S&P, ese nuevo testeo de la zona de los 2.713. Es por eso que podríamos todavía caber la chance de que el dólar frente al yen venga a buscar esta zona, y simplemente lo que vamos el día de hoy sean algunas trampas del mercado, algunas trampas de los vendedores que suelen dejar durante las últimas horas de transacción. Por eso que todavía sigo pensando en un desarrollo bajista, pero este desarrollo bajista, como bien lo digo, sería momentáneo. ¿Por qué todavía pienso en este escenario bajista? Por lo siguiente, fíjense. Este último impulso de caída, desde acá hasta acá, rechaza el 38,2, y si nosotros llegamos a proyectar una expansión de Fibonacci, hacia dónde se expandiría el nuevo movimiento, fíjense dónde calza el 61,8, precisamente en los niveles de tendencia o bien la zona cual nosotros veníamos marcando. Por lo tanto, será muy interesante lo que pueda suceder en esta zona. Ahora, ¿por qué creo que el escenario para el dólar yen podría todavía ser alcista en el mediano plazo? Simplemente por lo que sucede a nivel semanal, y aquí vamos a revisar otra plantilla. A nivel semanal lo que vemos desde el último impulso que el mercado ha logrado, fíjense, este impulso, desde este punto, la verdad, hasta este punto, que si volvemos a trazar el RSI, tenemos el precio por sobre el 61,8, por sobre el 50%, con el impulso alcista que nosotros mencionamos, o sea, retroceso hacia el 50%, vela de cambio y potencial continuidad, obviamente en un escenario un poco complicado, pero obviamente sin descartar que el precio venga a buscar la media móvil exponencial de 50 periodos que viene acompañando en reiteradas ocasiones al mercado. Y es por eso que lo que deberíamos estar haciendo finalmente es considerar, disculpen, esta es la de 20, la de 20 venir a ofrecerle un soporte al precio y continuar mirando el escenario alcista. Por eso es que todavía consideramos que el mercado del dólar yen debería venir a buscar un testeo en esta zona, y por ende podemos aprovechar una oportunidad o bien una operación de corto plazo para venir a buscar esta formación tipo triangular o de continuidad de un hombro cabeza a hombro que en algunas situaciones se considera. Ahora, miremos en detalle qué ocurre en gráficos de una hora. El mercado claramente rechaza la media móvil, algo que si bien no deberíamos estar considerándola del todo porque el precio ya comienza a cortarla en reiteradas ocasiones, me parece muy importante la estructura de mayor temporalidad que nos viene dando el mercado, pero obviamente esta zona no nos deja indiferente a pensar obviamente en zonas de resistencia, que son estos niveles actuales, que es una zona pivote finalmente para el precio del dólar yen. Y es por eso que a partir de estos niveles me parece muy interesante el buscar posiciones de venta. Incluso lo interesante de todo esto es que los mínimos que el mercado desarrolla son mínimos decrecientes, y el mercado obviamente comenzaría a buscar una secuencia de mínimos de máximos decrecientes para el precio, y por ende desarrollar esta figura tipo triangular que habitualmente hacen en un hombro cabeza a hombro. Por lo tanto, ¿qué esperaría? Que a corto plazo el mercado descienda un poco, descienda hasta estos niveles, por ejemplo, venga a buscar un rebote, encuentre una estructura bajista, supere o bien caiga por debajo de los mínimos anteriores, venga a buscar nuevamente un rebote solamente por esta zona, y aquí es donde nosotros deberíamos estar buscando posicionarnos en corto para venir a buscar la caída hacia los niveles antes mencionados. Por lo tanto, ya esperamos obviamente que este desarrollo sea de cara a la primera hora de la, la primera hora de la sesión americana, o bien durante las últimas horas de la sesión europea, para estar considerando esta evolución. Así que bueno, los vamos a dejar atentos, los vamos a estar comentando a través del chat durante las próximas horas de transacción. Bueno, haciendo el comentario del dólar frente al peso chileno, todavía tenemos un cobre que tiende a recuperar el terreno, pero lo interesante del día de hoy es el cierre que nos deja rechazando los antiguos máximos muy cercanos a los 600, los 690 pesos por dólar. El tipo de cambio local vuelve a rechazar esta zona, por lo tanto estamos hablando de un escenario de resistencia importante, que el dólar obviamente se deja sentir, o bien que el dólar americano tiende a depreciarse en niveles máximos, respetando obviamente todavía la secuencia bajista o bien del último impulso que el mercado logró, bajista, la caída del precio. Fíjense donde te rechazan los niveles en el 61,8, por lo tanto esta zona es importante, relevante para el precio, y seguimos revisando a partir de estos niveles algunas operaciones de venta, algo que comentábamos en el closing bell de la semana pasada, del día viernes, en donde estábamos buscando venta en torno a los 680 pesos por dólar nuevamente, algo que se llega a dar, y es lo que vamos a estar considerando ya a partir del día de mañana. No han existido grandes cifras macroeconómicas que podamos obviamente hacer referencia durante el día.
simplemente el mercado ha estado conducido por lo que está pasando en Europa en general, y ya el día de mañana vamos a tener un poco más de conocimientos con respecto a lo que está pasando en Estados Unidos, las elecciones del Senado, que es lo que está moviendo el mercado durante las últimas horas, y obviamente el ánimo que tiene a Trump un poco en una encrucijada, que estaría perdiendo algunos escaños por el lado de los republicanos en el Senado, y eso obviamente pone es un detractor a las oportunidades o bien a las intenciones del gobierno del presidente Trump. Ya para el día de mañana, miércoles 24 de octubre, algunas cifras macroeconómicas como PMI de la servicios y compuestos de market en la eurozona. En Estados Unidos vamos a conocer PMI preliminar, ventas de vivienda nueva, una nueva edición de política monetaria de Canadá, lo cual me parece interesante a considerar. Esperamos que el canadiense se fortalezca, y la rueda de prensa obviamente por parte de la entidad rectora. Declaraciones de diferentes miembros del FOMC que podrían impulsar o bien caer. La verdad que no es impulsar, sino que presionar a la bolsa americana, y eso es lo que vamos a estar revisando el día de mañana, a ver si es que se cumple esa pequeña proyección bajista que tenemos aún para las acciones americanas, y obviamente comenzar a ver una recuperación a partir de los 2.713 puntos. Y ya para finalizar la semana, obviamente el plato principal va a ser el tipo de facilidad o bien las decisiones de tipos de interés en el Banco Central Europeo, pedidos de bienes duraderos, obviamente la rueda de prensa del presidente Mario Draghi para ver qué nos puede decir. No esperamos grandes cambios, pero sí algunas pistas con respecto a la comandancia de la política monetaria de Europa. IPC en Japón, viernes ya cerramos la semana con el Producto Interno Bruto de forma preliminar para el tercer trimestre, y así es como entonces seguiríamos viendo el mercado para los próximos días, y lo vamos a estar comentando en el chat de traders. Por el minuto, en los commodities bien lo que veo más claro, primero que todo, la venta en dólar yen para buscar esa proyección de hombro cabeza a hombro, sobre todo buscando la segunda figura del hombro o bien el segundo hombro de esa proyección. Un aumento aún todavía de la cotización del oro, vemos que el oro vuelve o bien logra cerrar por sobre la figura que antes que estuvimos comentando en la mañana, o bien esta figura de acumulación, pero me parece que aquí sería interesante estar esperando un testeo de la media para buscar un repunte. Esto iría en línea primero que todo con la caída de las bolsas y una ligera lateralidad que podría mostrar el dólar de cara obviamente a conocer cuáles son las decisiones de tipos de interés en Europa, y obviamente qué es lo que tiene que decir el mercado americano con el Producto Interno Bruto. Por lo tanto, aún creo que debería el mercado venir a buscar la media móvil exponencial de 50 periodos, ofrecerle un soporte para seguir subiendo, algo que habitualmente hace. Si ustedes miden este último impulso, deberíamos estar en torno al 50% o el 61.8 en estos niveles. Me parece que es mucho, le hace mayor justicia el 50% para venir a buscar un rebote en la cotización del oro negro, como es el oro en el mercado de commodities. Al menos en el gráfico, lo vamos a revisar en el gráfico diario, el precio cierra positivo, si bien no es un salto importante, me parece que las próximas horas va a ser interesante. Ahí tenemos una potencial línea de tendencia en el RSI que va acompañando la estructura alcista o la fuerza, y luego de eso en gráficos de 4 horas hay velas que podrían venir a presentarse en torno a estos niveles, que si se llegan a dar velas de cambio en torno a esta zona en gráficos de 4 horas, creo que ya sería mucho más elocuente el pensar en un rebote para la cotización del oro. Por lo tanto, dos señales de trading ya para las próximas horas. Oro, potenciales compras en los niveles que ya comentábamos en gráficos de 1 hora para la media móvil exponencial de 50 periodos, y luego de eso el dólar yen con la figura de hombro cabeza a hombro, que estaríamos buscando la caída hacia la línea de tendencia para estar considerando, o bien la media móvil de 20 periodos en el gráfico semanal, que sería yo creo el objetivo más claro considerando durante las próximas horas de transacción. Así que los dejo con eso. La última pista o bien los últimos comentarios, el cobre se sigue manteniendo a línea en este escenario lateral que comentábamos en el gráfico del día de ayer, en el reporte. Petróleo, se cumplen las proyecciones de caída, ya se rompe el primer soporte, venimos a buscar entonces el segundo en torno a esta zona, y ya de perder estos niveles creo que deberíamos venir a buscar un escenario de descenso hacia esta zona, algo que por el minuto me parece poco probable, pero algo que obviamente no podemos descartar en la situación del petróleo, como lo veníamos comentando anteriormente, sobre todo cuando tenemos un escenario bajista buscando líneas de soporte y obviamente medias móviles que le podrían hacer o bien dar un apoyo a la cotización del petróleo, y sería en torno a estos niveles precisamente. Así que bueno, tenemos ahí algunas pistas y señales para las próximas horas, espero que las puedan considerar
Y cualquier cosa van a poder dejar sus comentarios o dudas a través del chat de traders. Los invito a ustedes, usuarios premium, a que me hagan consultas, me pregunten por sus análisis y los vayamos corrigiendo. Obviamente, si tienen otras dudas, me las pueden hacer llegar a través del correo electrónico renato.campos@ghtrading.cl y nos estamos encontrando el próximo martes en un nuevo Watchlist Webinar. Un placer y espero que la sesión del día de hoy les haya ayudado un poco para comprender el desempeño, bien cómo interpretar el mercado y así también aprovechar las ideas de trading que tengo sobre la mesa durante los próximos días de transacción. Muchas gracias, muy buenas tardes y bueno, nos encontramos mañana en el chat de traders y obviamente, como es habitual, en los seminarios.